La muerte del Sol, un viaje al futuro del Sistema Solar. El cosmos, con su vastedad infinita y sus misterios insondables, es un escenario donde el tiempo transcurre en escalas que superan nuestra comprensión humana. En este marco monumental, las estrellas son protagonistas de una danza eterna que comienza con su nacimiento en nubes de gas y polvo, pasa por periodos de brillo y energía, y culmina en su inevitable declive. Nuestro Sol, la estrella más cercana y vital para la existencia de la vida en la Tierra, no es una excepción a esta regla cósmica. Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará su combustible nuclear y comenzará el proceso inexorable hacia su muerte. Este evento, lejano pero inevitable, transformará radicalmente nuestro sistema solar y tendrá consecuencias devastadoras para la Tierra y cualquier forma de vida que pueda haber sobrevivido hasta entonces. La importancia de explorar lo que sucederá cuando el Sol alcance el fin de su vida radica en nuestra necesidad de comprender el lugar que ocupamos en el universo. Al estudiar el destino del Sol, podemos aprender sobre los ciclos naturales de las estrellas, los procesos físicos que rigen el cosmos y, en última instancia, reflexionar sobre la fragilidad de la vida en un planeta que depende completamente de una estrella. Esta narrativa no solo nos lleva a imaginar un futuro distante, sino que también nos invita a contemplar el significado de la mortalidad cósmica y cómo enfrentamos lo inevitable, tanto en términos astronómicos como humanos. Este documental busca desentrañar los eventos futuros que rodean la muerte del Sol, desde los cambios graduales en su estructura interna hasta las dramáticas transformaciones que afectarán a todo el sistema solar. A través de datos científicos precisos, simulaciones avanzadas y reflexiones filosóficas, analizaremos cómo el fin de la vida del Sol impactará directamente en la Tierra y en la vida tal como la conocemos. Además, exploraremos cómo estos fenómenos nos ayudan a entender mejor el universo y a redefinir nuestra perspectiva sobre la existencia misma. En las siguientes secciones, abordaremos cada etapa del proceso de la muerte del Sol, desde su transición a una gigante roja hasta su colapso final como una enana blanca. También examinaremos cómo la evolución del Sol influirá en la habitabilidad de la Tierra y qué posibilidades podrían surgir para la humanidad en un futuro tan remoto. Finalmente, reflexionaremos sobre las implicaciones filosóficas y emocionales de la mortalidad cósmica, invitando al espectador a considerar el lugar de la humanidad en el vasto tapiz del universo. Este viaje al futuro del sistema solar no solo es una exploración científica, sino también una meditación sobre el significado de lo efímero y lo eterno. El ciclo vital de las estrellas, una danza cósmica de creación y destrucción. Para comprender el destino final del Sol, es fundamental adentrarse en el ciclo vital de las estrellas, un proceso que sigue patrones bien definidos aunque varía según la masa inicial de cada astro. Las estrellas nacen en vastas nebulosas, vastas nubes de gas y polvo interestelar que colapsan bajo la influencia de la gravedad. A medida que estas regiones se comprimen, las temperaturas y presiones en su núcleo aumentan hasta que se alcanzan las condiciones necesarias para iniciar las reacciones nucleares de fusión, convirtiendo hidrógeno en helio. Este proceso libera cantidades ingentes de energía, iluminando el cosmos y marcando el inicio de la vida activa de una estrella. Las estrellas como el Sol pertenecen a la categoría de estrellas de secuencia principal, un estado en el que pasan la mayor parte de su existencia quemando hidrógeno en su núcleo. Durante esta fase, que puede durar miles de millones de años, las estrellas mantienen un equilibrio delicado entre dos fuerzas opuestas, la gravedad, que tiende a colapsarlas hacia el interior, y la presión generada por las reacciones nucleares, que empuja hacia afuera. Este balance permite que las estrellas permanezcan estables durante largos periodos, proporcionando luz y calor a sus sistemas planetarios. Sin embargo, el hidrógeno no es un recurso infinito. Cuando una estrella agota su suministro de hidrógeno en el núcleo, entra en una nueva fase de su vida, la fase post-secuencia principal. Para estrellas de masa similar al Sol, esto implica la expansión hacia una gigante roja. En esta etapa, el núcleo contraído calienta las capas externas de la estrella, provocando que éstas se expandan enormemente mientras fusionan helio en elementos más pesados, como carbono y oxígeno. Este proceso dura varios cientos de millones de años, pero eventualmente incluso el helio se agota, dejando tras de sí un núcleo inerte y masivo. El destino final de una estrella depende de su masa. Las estrellas pequeñas, como el Sol,
terminan su vida expulsando sus capas exteriores en forma de nebulosas planetarias, dejando atrás un núcleo denso y caliente conocido como enana blanca. Este objeto celeste, compuesto principalmente de carbono y oxígeno cristalizado, se enfría lentamente durante miles de millones de años hasta convertirse en una fría enana negra, aunque este último estado aún no ha sido observado porque el universo no tiene suficiente edad para que ocurra naturalmente. Por otro lado, las estrellas más masivas tienen destinos mucho más cataclísmicos. Al agotar su combustible nuclear, sus núcleos colapsan violentamente, dando lugar a explosiones de supernovas que pueden brillar más que galaxias enteras durante breves periodos. Estas explosiones dispersan elementos pesados al espacio, sembrando las semillas para nuevas generaciones de estrellas y planetas. Dependiendo de la masa residual después de la supernova, el núcleo puede convertirse en una estrella de neutrones, si es lo suficientemente masivo, en un agujero negro. El ciclo vital de las estrellas no solo determina su propio destino, sino que también influye profundamente en la evolución del universo. Los elementos químicos creados en sus núcleos y liberados en eventos como supernovas y vientos estelares forman la base de la materia que constituye planetas, asteroides, potencialmente, vida. Así, las estrellas actúan como forjas cósmicas, moldeando el cosmos a través de su nacimiento, vida y muerte. El ciclo vital de las estrellas es un testimonio de la dualidad creativa y destructiva inherente al universo. Desde su nacimiento en nebulosas hasta su muerte en formas variadas, las estrellas cumplen un papel central en la dinámica del cosmos. Comprender este ciclo no solo nos ayuda a predecir el destino del Sol, sino que también nos permite apreciar la interconexión de todos los fenómenos cósmicos, donde la muerte de una estrella marca el principio de algo nuevo. El agotamiento del combustible nuclear del Sol, el inicio del fin. El Sol, nuestra fuente primordial de luz y calor, es una máquina energética alimentada por reacciones nucleares de fusión en su núcleo. Estas reacciones convierten hidrógeno en helio, liberando cantidades colosales de energía que sostienen la vida en la Tierra. Sin embargo, este proceso no es infinito. Con el paso de los eones, el hidrógeno en el núcleo del Sol disminuirá gradualmente hasta agotarse, marcando el comienzo de una serie de transformaciones que llevarán a la estrella hacia su inevitable declive. Este cambio será el punto de inflexión en la historia del Sol, desencadenando una cascada de eventos que alterarán drásticamente el equilibrio del sistema solar. Cuando el hidrógeno en el núcleo del Sol se agote dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el núcleo comenzará a contraerse debido a la falta de presión térmica que contrarresta la gravedad. Esta contracción incrementará la temperatura y la presión en las capas circundantes al núcleo, permitiendo que las reacciones de fusión nuclear se extiendan hacia el exterior. Este fenómeno dará lugar a una expansión masiva de las capas externas del Sol, transformándolo en una gigante roja. Durante esta fase, el Sol podría expandirse hasta englobar las órbitas de Mercurio y Venus, e incluso podría llegar a envolver parcialmente la Tierra, dependiendo de la magnitud exacta de su crecimiento. La expansión del Sol no solo cambiará su tamaño físico, sino que también modificará su composición química y su comportamiento energético. A medida que las capas externas se expanden, el Sol emitirá menos luz visible y más radiación infrarroja, volviéndose más rojo y menos brillante desde nuestra perspectiva. Paralelamente, las reacciones nucleares en las capas externas serán menos eficientes, lo que provocará fluctuaciones en la cantidad de energía que llega a los planetas. Estas oscilaciones tendrán efectos profundos en la dinámica del sistema solar, incluyendo la pérdida de atmósferas planetarias y la posible destrucción de lunas y cuerpos menores. A nivel interno, el núcleo del Sol continuará contrayéndose y calentándose, alcanzando temperaturas lo suficientemente altas como para iniciar la fusión de helio en carbono y oxígeno. Este proceso, conocido como quema de helio, será breve en comparación con la vida del Sol en la secuencia principal, durando apenas unos cientos de millones de años. Durante este periodo, el Sol experimentará pulsaciones térmicas y episodios de inestabilidad, expulsando material hacia el espacio en forma de vientos estelares intensos. Estos vientos erosionarán gradualmente las capas externas del Sol, formando una nebulosa planetaria que iluminará el cosmos con tonalidades vibrantes antes de disiparse.
Finalmente, cuando el helio en el núcleo también se agote, el Sol ya no podrá sostener reacciones nucleares en su centro. Su núcleo se contraerá aún más, formando una enana blanca, un objeto increíblemente denso y caliente compuesto principalmente de carbono y oxígeno. Mientras tanto, las capas externas expulsadas continuarán alejándose, dejando atrás una estrella moribunda que se enfriará lentamente durante miles de millones de años. Este proceso marca el fin definitivo del Sol como una fuente de energía activa, transformando el sistema solar en un lugar inhóspito y frío. El agotamiento del combustible nuclear del Sol no es simplemente un evento astronómico, es un recordatorio de la impermanencia inherente a todas las cosas. Aunque este proceso está programado para ocurrir en un futuro extremadamente lejano, su inevitabilidad subraya la necesidad de comprender mejor el universo y nuestra relación con él. La transformación del Sol en una gigante roja y posteriormente en una enana blanca no solo alterará el destino de los planetas que orbitan a su alrededor, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la supervivencia de la vida en la Tierra y el lugar de la humanidad en un cosmos en constante cambio. La transformación del Sol en una gigante roja, un futuro apocalíptico para el sistema solar. Una vez que el Sol agote su combustible de hidrógeno en el núcleo dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, entrará en una de las fases más dramáticas y transformadoras de su existencia, la etapa de gigante roja. Durante este periodo, el Sol experimentará una expansión colosal, multiplicando su tamaño actual en decenas o incluso cientos de veces. Este proceso no solo alterará la estructura interna del Sol, sino que también tendrá consecuencias devastadoras para los planetas y otros cuerpos del sistema solar, incluyendo la Tierra. Expansión y cambios físicos del Sol. La transformación del Sol en una gigante roja comenzará cuando el núcleo, ahora compuesto principalmente de helio, se contraiga debido a la falta de presión térmica que contrarresta la gravedad. A medida que el núcleo se comprime, las capas externas del Sol se calentarán y expandirán exponencialmente. Se estima que el radio del Sol podría aumentar hasta alcanzar entre 100 y 256 veces su tamaño actual, lo que lo convertiría en una estrella tan grande que podría englobar las órbitas de Mercurio y Venus, y posiblemente incluso llegar a tocar la Tierra. Durante esta fase, la superficie del Sol se enfriará ligeramente en comparación con su estado actual, lo que hará que emita una luz más rojiza, de ahí el nombre gigante roja. Sin embargo, a pesar de este enfriamiento superficial, la luminosidad total del Sol aumentará considerablemente debido a su enorme tamaño. Esta expansión masiva tendrá un impacto directo en la estructura interna del Sol. Las capas externas, ahora más distantes del núcleo, se volverán menos densas y más turbulentas, lo que provocará fluctuaciones en la cantidad de energía que emite. Estas inestabilidades generarán pulsaciones térmicas y episodios de pérdida de masa a través de intensos vientos estelares. Estos vientos arrastrarán consigo grandes cantidades de material hacia el espacio, contribuyendo a la formación de una nebulosa planetaria en etapas posteriores. Impacto en los planetas y cuerpos menores. La expansión del Sol como gigante roja tendrá efectos catastróficos en los planetas interiores del sistema solar. Mercurio y Venus, los planetas más cercanos al Sol, probablemente serán consumidos por la estrella en expansión, quedando reducidos a cenizas en su interior. La Tierra, aunque su destino exacto aún es objeto de debate científico, enfrentará un destino igualmente sombrío. Si el Sol no llega a englobar completamente la Tierra, las temperaturas en el planeta aumentarán drásticamente debido a la proximidad del Sol y la intensificación de su radiación. Esto provocará la evaporación completa de los océanos, la descomposición de la atmósfera y la calcinación de la superficie terrestre, haciendo imposible cualquier forma de vida tal como la conocemos. Los planetas exteriores, como Marte, Júpiter y Saturno, también sufrirán cambios significativos. Marte, aunque más alejado, experimentará un aumento sustancial en su temperatura, lo que podría hacer que su superficie se vuelva inhabitable incluso antes de que el Sol alcance su máximo tamaño como gigante roja. Los gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, podrían ver sus atmósferas expandidas y alteradas por la radiación solar intensificada. Además, las lunas de estos planetas, particularmente Europa y Encélado, que albergan océanos subterráneos, podrían perder sus reservas de agua debido a la evaporación inducida por el calor.
Los cuerpos menores del sistema solar, como asteroides y cometas, también serán afectados. Muchos de estos objetos podrían ser desintegrados o expulsados de sus órbitas debido a las fluctuaciones gravitacionales y las interacciones con los vientos solares intensificados. Las partículas de polvo y gas liberadas por estos cuerpos contribuirán a la formación de la nebulosa planetaria que eventualmente rodeará al Sol en sus etapas finales. Formación de la nebulosa planetaria. Una vez que el Sol haya completado su fase como gigante roja, iniciará el proceso de expulsión de sus capas externas. Estas capas, compuestas principalmente de hidrógeno y helio, serán lanzadas al espacio en forma de vientos estelares extremadamente poderosos. Este material expulsado formará una nebulosa planetaria, una estructura brillante y colorida que iluminará el cosmos durante decenas de miles de años. Aunque el término nebulosa planetaria pueda inducir a confusión, estas formaciones no tienen relación con los planetas, sino que deben su nombre a las primeras observaciones telescópicas que las comparaban con discos planetarios. La nebulosa planetaria generada por el Sol será una de las últimas manifestaciones visibles de su existencia activa. A medida que el material se expanda y se enfríe, formará intrincados patrones de gas ionizado que brillarán en tonalidades de verde, azul y rojo debido a la excitación de diferentes elementos químicos. Estas nebulosas son responsables de dispersar elementos pesados en el espacio interestelar, enriqueciendo el medio circundante y proporcionando los bloques de construcción para futuras generaciones de estrellas y planetas. La transformación del Sol en una gigante roja marcará el inicio de un periodo de cambios cataclísmicos para el sistema solar. Desde la destrucción de planetas interiores hasta la formación de una nebulosa planetaria, esta fase representará una de las transiciones más dramáticas en la historia del cosmos. Aunque este evento está programado para ocurrir en un futuro extremadamente lejano, su inevitabilidad subraya la fragilidad de nuestro entorno cósmico y la importancia de comprender los procesos que gobiernan el universo. El colapso final del Sol, de gigante roja a enana blanca. Tras la fase de gigante roja, el Sol entrará en su etapa final, un proceso que culminará con su transformación en una enana blanca. Este colapso marca el epílogo de una vida estelar de aproximadamente 10.000 millones de años, durante la cual el Sol habrá pasado por diversas fases de evolución, desde su nacimiento en una nebulosa hasta su expansión como gigante roja. Ahora, al agotar su capacidad para realizar fusiones nucleares, el núcleo del Sol se contraerá hasta alcanzar una densidad extraordinaria, mientras que las capas externas serán expulsadas al espacio, dejando atrás un residuo estelar que seguirá enfriándose durante miles de millones de años. El proceso de contracción del núcleo. Cuando el Sol termine de fusionar helio en carbono y oxígeno en su núcleo, ya no tendrá suficiente masa para iniciar nuevas reacciones nucleares con elementos más pesados. Sin la presión térmica generada por las fusiones nucleares para contrarrestar la gravedad, el núcleo comenzará a colapsarse bajo su propio peso. Este colapso será rápido en términos astronómicos, durando apenas unos pocos miles de años. Durante este proceso, el núcleo se comprimirá hasta alcanzar un tamaño comparable al de la Tierra, pero con una masa equivalente a la mitad de la masa actual del Sol. Esta increíble compresión resultará en una densidad extrema, donde un simple centímetro cúbico de material de enana blanca podría pesar varias toneladas. El colapso del núcleo genera temperaturas extremadamente altas, pero sin la capacidad para sostener reacciones nucleares adicionales, esta energía se disipará rápidamente en forma de radiación. La enana blanca resultante será un objeto increíblemente caliente, con temperaturas superficiales que podrían superar los 100,000 grados Celsius inicialmente. Sin embargo, al carecer de una fuente interna de energía, la enana blanca comenzará a enfriarse gradualmente, perdiendo brillo y temperatura con el paso del tiempo. Este enfriamiento es un proceso extremadamente lento, que se extenderá durante miles de millones de años, hasta que la enana blanca se convierta en una fría y oscura enana negra, aunque este estado final aún no ha sido observado en el universo debido a que el cosmos no tiene suficiente edad para que ocurra. La expulsión de las capas externas. Mientras el núcleo del Sol se contrae, las capas externas de la estrella serán expulsadas al espacio en un proceso espectacular conocido como expulsión de envoltura.
Este fenómeno ocurre debido a las intensas pulsaciones térmicas y los vientos estelares que caracterizan la fase final de la gigante roja. Estos vientos, impulsados por la radiación y la presión de la luz, arrastrarán consigo grandes cantidades de material hacia el espacio, formando una estructura brillante y colorida conocida como nebulosa planetaria. La nebulosa planetaria generada por el Sol será una de las últimas manifestaciones visibles de su existencia activa. A medida que las capas externas se expandan y se enfríen, formarán intrincados patrones de gas ionizado que brillarán en tonalidades vibrantes debido a la excitación de diferentes elementos químicos. Estas nebulosas son responsables de dispersar elementos pesados en el espacio interestelar, enriqueciendo el medio circundante y proporcionando los bloques de construcción para futuras generaciones de estrellas y planetas. Después de aproximadamente 10,000 a 50,000 años, la nebulosa planetaria se habrá disipado completamente, dejando atrás solo la enana blanca en el centro. Características de la enana blanca. La enana blanca resultante será un objeto fascinante desde el punto de vista astronómico. Compuesta principalmente de carbono y oxígeno en un estado de degeneración cuántica, la enana blanca será extremadamente densa y estable gracias al principio de exclusión de Pauli, que impide que los electrones ocupen el mismo estado cuántico. Este principio actúa como una barrera que evita el colapso gravitacional adicional, permitiendo que la enana blanca mantenga su tamaño compacto durante eones. A pesar de su estabilidad, la enana blanca no es completamente inerte. Durante los primeros miles de millones de años, continuará irradiando energía residual en forma de luz y calor, aunque con una luminosidad cada vez menor. Eventualmente, después de trillones de años, la enana blanca alcanzará un estado de enfriamiento completo, convirtiéndose en una enana negra. Sin embargo, debido a que el universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años, aún no se han observado enanas negras, ya que el tiempo necesario para que una enana blanca alcance este estado excede la edad actual del cosmos. Implicaciones cósmicas. La transformación del Sol en una enana blanca no solo marca el fin de su vida activa, sino que también tiene implicaciones profundas para el sistema solar y el universo en general. La expulsión de las capas externas en forma de nebulosa planetaria enriquece el medio interestelar con elementos pesados, contribuyendo al ciclo de formación de nuevas estrellas y planetas. Este proceso subraya la interconexión de todos los fenómenos cósmicos, donde la muerte de una estrella sienta las bases para el nacimiento de otras. El colapso final del Sol en una enana blanca representa el cierre de un capítulo monumental en la historia del cosmos. Aunque este evento está programado para ocurrir en un futuro extremadamente lejano, su inevitabilidad nos recuerda la naturaleza cíclica y dinámica del universo, donde la destrucción y la creación están intrínsecamente ligadas. El impacto en la Tierra, un planeta consumido por el calor y la desolación. La transformación del Sol en una gigante roja traerá consigo consecuencias devastadoras para la Tierra, un planeta que ha sido testigo de la evolución de la vida durante miles de millones de años. Aunque este evento está programado para ocurrir en un futuro extremadamente lejano, su inevitabilidad plantea preguntas profundas sobre la fragilidad de nuestro hogar planetario y la resiliencia de la vida frente a cambios cósmicos de proporciones apocalípticas. Desde el aumento descontrolado de las temperaturas hasta la descomposición de la atmósfera y la eventual destrucción de la superficie, el destino de la Tierra estará marcado por una serie de transformaciones catastróficas que pondrán fin a cualquier posibilidad de habitabilidad. Temperaturas extremas y pérdida de océanos. Uno de los primeros efectos perceptibles de la expansión del Sol será un aumento gradual pero inexorable de las temperaturas en la Tierra. A medida que el Sol crezca y se acerque a su máximo tamaño como gigante roja, su luminosidad aumentará drásticamente, inundando el planeta con niveles insostenibles de radiación. Se estima que las temperaturas promedio en la superficie de la Tierra podrían superar los 100 grados Celsius, un umbral que hará imposible la existencia de agua líquida en la superficie. Los océanos, que han sido cruciales para el desarrollo y la supervivencia de la vida, comenzarán a evaporarse en masa, generando una atmósfera saturada de vapor de agua. Este proceso de evaporación oceánica no solo eliminará una de las principales fuentes de vida, sino que también contribuirá a un efecto invernadero descontrolado. El vapor de agua, junto con el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero,
atrapará aún más calor en la atmósfera, acelerando el calentamiento global. Este ciclo retroalimentado hará que las temperaturas continúen aumentando, creando un ambiente completamente hostil para cualquier forma de vida conocida. En pocas palabras, la Tierra se convertirá en un mundo ardiente y seco, donde las condiciones serán similares a las de Venus en la actualidad, pero mucho más extremas. Descomposición de la atmósfera y erosión de la superficie. Conforme las temperaturas sigan aumentando, la atmósfera de la Tierra comenzará a descomponerse. El intenso calor y la radiación solar provocarán la disociación de moléculas clave, como el agua y el dióxido de carbono, en sus componentes básicos. El hidrógeno, siendo el elemento más ligero, escapará rápidamente hacia el espacio debido a su baja masa molecular, mientras que el oxígeno y otros elementos más pesados permanecerán temporalmente en la atmósfera. Sin embargo, incluso estos elementos eventualmente serán arrastrados por los vientos solares intensificados, que erosionarán la atmósfera restante hasta dejar el planeta prácticamente desnudo. La pérdida de la atmósfera tendrá consecuencias devastadoras para la superficie de la Tierra. Sin una capa protectora que regule la temperatura y proteja al planeta de la radiación solar, la superficie quedará expuesta directamente a las tormentas solares y la radiación ultravioleta. Este bombardeo continuo erosionará las características geológicas del planeta, descomponiendo minerales y alterando irreversiblemente su composición. Las montañas, valles y desiertos que hoy conocemos serán reemplazados por una superficie calcinada y estéril, incapaz de sostener cualquier tipo de actividad biológica. La posibilidad de engulfamiento. Aunque el destino exacto de la Tierra durante la fase de gigante roja del Sol aún es objeto de debate científico, existe la posibilidad de que el planeta sea completamente engullido por la estrella en expansión. Dado que el Sol podría expandirse hasta alcanzar las órbitas de Mercurio y Venus, e incluso llegar a tocar la Tierra, el destino del planeta dependerá en gran medida de la magnitud exacta de la expansión solar y de los cambios en la órbita terrestre. Si la Tierra logra evitar ser consumida por el Sol, enfrentará un destino igualmente sombrío. A medida que el Sol pierda masa durante su fase de gigante roja, la gravedad que ejerce sobre los planetas disminuirá, lo que podría llevar a una expansión gradual de las órbitas planetarias. Sin embargo, este cambio no será suficiente para salvar a la Tierra de las temperaturas extremas y la pérdida de su atmósfera. Incluso si el planeta sobrevive físicamente al proceso, quedará reducido a un mundo estéril y desolado, incapaz de albergar vida en ninguna de sus formas. Reflexión sobre la fragilidad de la vida. El destino de la Tierra en el contexto de la muerte del Sol subraya la fragilidad de la vida en un planeta que depende completamente de una estrella para su existencia. Aunque la humanidad y otras formas de vida han demostrado una notable capacidad de adaptación a lo largo de la historia, los cambios provocados por la expansión del Sol serán de una magnitud que excede cualquier escenario previo. Este proceso inevitable nos obliga a reflexionar sobre la importancia de preservar y proteger nuestro planeta, así como a considerar estrategias a largo plazo para garantizar la supervivencia de la vida más allá de los confines del sistema solar. El impacto de la muerte del Sol en la Tierra será catastrófico y definitivo. Desde la evaporación de los océanos hasta la descomposición de la atmósfera y la posible destrucción física del planeta, la Tierra enfrentará un futuro marcado por la desolación y la esterilidad. Este escenario nos recuerda que, aunque el fin del Sol esté programado para ocurrir en un futuro extremadamente lejano, su inevitabilidad subraya la necesidad de comprender mejor nuestro lugar en el cosmos y de prepararnos para los desafíos que puedan surgir en el camino. Supervivencia de la humanidad, estrategias para un futuro incierto. El destino inevitable del Sol plantea una pregunta crucial para la humanidad. ¿Podremos sobrevivir como especie más allá del colapso de nuestra estrella? Aunque este escenario está programado para ocurrir dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, su inevitabilidad nos obliga a considerar opciones viables para asegurar la continuidad de la vida humana en un universo en constante cambio. Desde la migración a otros planetas y sistemas estelares hasta la posibilidad de ingeniería estelar, las estrategias para la supervivencia a largo plazo son tanto audaces como complejas, y requieren avances tecnológicos que aún están fuera de nuestro alcance. Colonización de otros planetas y sistemas estelares.
Una de las soluciones más evidentes para garantizar la supervivencia de la humanidad es la colonización de otros planetas y sistemas estelares. Aunque Marte y algunas lunas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, han sido propuestos como candidatos potenciales para la colonización dentro de nuestro propio sistema solar, estos destinos presentan desafíos significativos. Marte, por ejemplo, carece de una atmósfera adecuada y de campos magnéticos protectores, lo que lo hace vulnerable a la radiación solar y cósmica. Además, las temperaturas extremas y la falta de recursos accesibles complicarían enormemente cualquier intento de establecer una colonia autosuficiente. Sin embargo, el verdadero reto para la humanidad no será simplemente colonizar otros planetas dentro del sistema solar, sino expandirse más allá de sus confines. La búsqueda de sistemas estelares habitables requerirá la capacidad de viajar a distancias interestelares, un desafío que actualmente parece insuperable dado el estado de nuestra tecnología. Las estrellas más cercanas, como Próxima Centauri, están a más de 4 años luz de distancia, lo que significa que incluso con las tecnologías más avanzadas disponibles, un viaje tripulado tomaría décadas o incluso siglos. Para abordar este problema, los científicos han propuesto conceptos como las sondas autónomas impulsadas por velas láser o la construcción de generaciones de naves espaciales diseñadas para soportar viajes de larga duración. Otra opción sería la terraformación, un proceso mediante el cual se modificarían las condiciones ambientales de un planeta para hacerlo habitable para los humanos. Por ejemplo, se ha sugerido que Marte podría ser terraformado calentando su atmósfera y liberando gases de efecto invernadero para crear condiciones más similares a las de la Tierra. Sin embargo, este proceso requeriría tecnologías avanzadas y recursos colosales, y su viabilidad a largo plazo sigue siendo incierta. Ingeniería estelar, alterando el destino del Sol. Una idea aún más ambiciosa es la posibilidad de utilizar la ingeniería estelar para alterar el curso natural del Sol y prolongar su vida útil. Este concepto, aunque altamente especulativo, ha capturado la imaginación de científicos y escritores de ciencia ficción por igual. Una propuesta común es la inyección de masa, un proceso en el que se añadiría hidrógeno fresco al núcleo del Sol para reavivar las reacciones nucleares y extender su fase de secuencia principal. Sin embargo, esta solución presenta numerosos desafíos técnicos y éticos. Por un lado, recolectar y transportar cantidades masivas de hidrógeno desde otras partes del sistema solar o incluso del espacio interestelar sería una tarea titánica. Por otro lado, manipular una estrella tan poderosa como el Sol podría tener consecuencias imprevistas, como la alteración de su estabilidad o la generación de fenómenos catastróficos. Otra propuesta de ingeniería estelar es la construcción de una envoltura Dyson, una megaestructura hipotética que rodearía al Sol para capturar y utilizar su energía. Aunque originalmente concebida como una solución para satisfacer las necesidades energéticas de una civilización avanzada, una envoltura Dyson también podría utilizarse para regular la salida de energía del Sol y mitigar los efectos de su expansión como gigante roja. Sin embargo, construir una estructura de este tipo requeriría recursos y capacidades tecnológicas que están muy lejos de nuestras posibilidades actuales. Adaptación tecnológica y biológica. Además de buscar nuevos hogares en el cosmos o alterar el destino del Sol, otra estrategia para la supervivencia humana es la adaptación tecnológica y biológica. En un futuro lejano, la humanidad podría desarrollar tecnologías que permitan vivir en entornos extremadamente hostiles, como planetas sin atmósfera o incluso en el espacio interestelar. La creación de hábitats artificiales autosuficientes, conocidos como colonias espaciales, podría permitirnos escapar de las limitaciones impuestas por planetas específicos. Estas estructuras podrían ser diseñadas para proporcionar gravedad artificial, protección contra la radiación y recursos renovables, asegurando que las generaciones futuras puedan prosperar independientemente de las condiciones externas. La biología también podría desempeñar un papel crucial en nuestra supervivencia a largo plazo. La ingeniería genética podría permitirnos adaptar nuestros cuerpos a entornos extraterrestres, aumentando nuestra resistencia a la radiación, temperaturas extremas y otras condiciones adversas. Por ejemplo, podríamos desarrollar organismos humanos capaces de sobrevivir en ambientes con niveles bajos de oxígeno o altas dosis de radiación, lo que sería esencial para colonizar planetas o lunas inhóspitos. Además,
la integración de tecnología avanzada con el cuerpo humano, conocida como ciborgización, podría permitirnos superar las limitaciones biológicas inherentes a nuestra especie. Desde implantes neurológicos que mejoren nuestras capacidades cognitivas hasta sistemas de soporte vital integrados, estas innovaciones podrían transformar radicalmente nuestra relación con el entorno cósmico. Preservación del conocimiento y la cultura. A medida que contemplamos la posibilidad de abandonar la Tierra o enfrentar un futuro post-Sol, surge otra cuestión fundamental: ¿cómo preservaremos nuestro legado como especie? La transmisión del conocimiento, la cultura y los valores humanos será esencial para garantizar que nuestra identidad perdure más allá de los confines de nuestro planeta natal. Una solución podría ser la creación de bibliotecas cósmicas, vastos almacenes de información digital o física que contengan todo el conocimiento acumulado por la humanidad. Estas bibliotecas podrían ser enviadas a través del espacio en sondas autónomas o almacenadas en colonias espaciales, asegurando que las generaciones futuras tengan acceso a nuestro legado cultural y científico. Otra posibilidad es la creación de inteligencias artificiales avanzadas programadas para preservar y transmitir el conocimiento humano. Estas IA podrían actuar como guardianes de nuestra historia, interactuando con futuros colonos humanos o incluso evolucionando de manera independiente para continuar la exploración y expansión de la civilización humana. Sin embargo, esta idea plantea preguntas éticas y filosóficas profundas sobre la naturaleza de la identidad y el propósito humano en un universo donde las máquinas podrían eventualmente superar a sus creadores. El rol de la cooperación global y la ética. Cualquiera que sea la estrategia adoptada para garantizar la supervivencia de la humanidad, será esencial abordar los desafíos éticos y sociales que acompañan estos esfuerzos. La colonización de otros planetas, la ingeniería estelar y la adaptación biológica no solo requieren avances tecnológicos, sino también una cooperación global sin precedentes. Las decisiones sobre quién tiene acceso a estos recursos y tecnologías, así como cómo se distribuyen los beneficios y riesgos, tendrán implicaciones profundas para la equidad y la justicia social. Además, debemos reflexionar sobre las consecuencias éticas de alterar el curso natural del universo. La ingeniería estelar, por ejemplo, plantea la cuestión de si tenemos el derecho de intervenir en procesos cósmicos que han estado ocurriendo durante miles de millones de años. Del mismo modo, la modificación genética y la ciborgización nos obligan a reconsiderar qué significa ser humano y cuáles son los límites éticos de nuestra capacidad para rediseñar la vida. La supervivencia de la humanidad más allá del colapso del Sol dependerá de nuestra capacidad para imaginar y ejecutar soluciones audaces e innovadoras. Ya sea a través de la colonización de otros mundos, la ingeniería estelar o la adaptación biológica y tecnológica, el futuro de nuestra especie estará determinado por nuestra creatividad, cooperación y determinación. Aunque estos desafíos parecen insuperables desde nuestra perspectiva actual, la historia de la humanidad está marcada por nuestra capacidad para superar obstáculos aparentemente imposibles. Enfrentar el fin del Sol no solo es una prueba de nuestra resiliencia, sino también una oportunidad para redefinir nuestro lugar en el cosmos. Reflexiones filosóficas sobre la mortalidad cósmica, enfrentando lo inevitable. El destino del Sol, y por extensión el destino de la Tierra y la vida en ella, nos confronta con una verdad ineludible: todo en el universo, desde las estrellas más brillantes hasta los seres vivos más pequeños, está sujeto a la mortalidad. Esta inevitabilidad cósmica no solo es un fenómeno físico, sino también una experiencia profundamente filosófica que desafía nuestra comprensión del tiempo, el significado y la existencia misma. Al reflexionar sobre la muerte del Sol, podemos explorar cómo enfrentamos lo inevitable, tanto en términos astronómicos como humanos, y cómo esta confrontación influye en nuestra percepción del valor, la fragilidad y la trascendencia. El tiempo humano frente al tiempo cósmico. Una de las lecciones más poderosas que nos ofrece la muerte del Sol es la disparidad entre el tiempo humano y el tiempo cósmico. Para nosotros, la vida se mide en décadas o, en el mejor de los casos, en siglos. Sin embargo, el Sol ha brillado durante aproximadamente 4.6 mil millones de años y continuará haciéndolo durante otros 5.000 millones antes de extinguirse. Este contraste nos recuerda nuestra insignificancia en el gran esquema del universo, pero también subraya la preciosa brevedad de nuestra existencia.
Mientras que el Sol sigue su curso inexorable hacia la oscuridad, nosotros, como especie, estamos atrapados en un instante fugaz dentro de ese vasto mar temporal. Esta diferencia de escalas puede generar sentimientos encontrados. Por un lado, puede llevarnos a experimentar una sensación de insignificancia, una conciencia de que nuestras vidas y logros son apenas un parpadeo en comparación con la eternidad cósmica. Por otro lado, esta misma brevedad puede inspirar una profunda apreciación por el momento presente y por la oportunidad de participar, aunque sea brevemente, en la danza del universo. Como escribió el poeta Percy Bysshe Shelley en Ozymandias, incluso las obras más grandiosas eventualmente se desmoronan, pero su huella permanece en la memoria colectiva. De manera similar, aunque el Sol eventualmente se apague, su luz habrá dado forma a la historia de la vida en la Tierra y dejado un legado indeleble en el cosmos. La fragilidad de la vida y la importancia de la hora. La mortalidad cósmica también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. La existencia misma de la Tierra y de todas las formas de vida que la habitan depende de un delicado equilibrio mantenido por el Sol. Un cambio en la luminosidad solar, una fluctuación en su actividad, finalmente, su agotamiento como fuente de energía, tienen el potencial de alterar irreversiblemente las condiciones que hacen posible la vida. Este reconocimiento nos obliga a valorar la rareza y la precariedad de nuestro hogar planetario, así como a considerar cómo nuestras acciones pueden influir en su habitabilidad a corto y largo plazo. Sin embargo, la fragilidad de la vida también puede ser una fuente de inspiración. Si bien sabemos que el Sol eventualmente morirá, este conocimiento puede impulsarnos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. La consciencia de la mortalidad, ya sea personal o cósmica, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Nos anima a priorizar lo que realmente importa, las conexiones humanas, el conocimiento compartido, la belleza de la naturaleza y la búsqueda de sentido. Como especie, hemos demostrado una notable capacidad para adaptarnos y superar desafíos aparentemente insuperables. Frente a la inevitabilidad de la muerte del Sol, podemos elegir enfocarnos en cómo vivimos mientras el Sol aún brilla. Trascendencia y legado, más allá de la muerte del Sol. Una de las preguntas más profundas que surgen al reflexionar sobre la mortalidad cósmica es si podemos trascender nuestra propia finitud. En términos humanos, la trascendencia a menudo se asocia con dejar un legado, ya sea a través del arte, la ciencia, la cultura o las relaciones personales. En un contexto cósmico, esta idea adquiere nuevas dimensiones. ¿Qué legado dejará la humanidad cuando el Sol se apague? ¿Cómo podemos asegurar que nuestra existencia tenga un impacto duradero en el universo? Una respuesta posible es la exploración y colonización del espacio. Al expandirnos más allá de los confines de la Tierra, podríamos asegurar que la chispa de la vida continúe brillando incluso después de que nuestro planeta natal sea consumido por el calor solar. Esta visión no solo es práctica, sino también profundamente simbólica. Representa nuestra capacidad para superar los límites impuestos por la naturaleza y para convertirnos en parte activa de la evolución cósmica. Cada paso que damos hacia las estrellas es un recordatorio de que, aunque somos mortales, nuestra curiosidad y determinación pueden tener un impacto que trasciende nuestra propia existencia. Otra forma de trascendencia es la contribución al conocimiento universal. A lo largo de la historia, los humanos hemos buscado comprender el cosmos, desde las primeras observaciones de las estrellas hasta las complejas teorías científicas modernas. Este esfuerzo colectivo por desentrañar los misterios del universo es, en sí mismo, un acto de trascendencia. Aunque el Sol eventualmente se apague, el conocimiento que hemos generado sobre él y sobre el cosmos seguirá siendo parte del tejido de la realidad. Nuestras ideas, descubrimientos y preguntas perdurarán, incluso si quienes las formularon ya no están. La paradoja de la insignificancia y la importancia. Finalmente, la reflexión sobre la mortalidad cósmica nos lleva a una paradoja central: somos simultáneamente insignificantes y extraordinariamente importantes. Por un lado, somos apenas una mota de polvo en el vasto tapiz del universo, un breve destello de conciencia en un cosmos que ha existido durante eones y continuará existiendo mucho después de que el Sol se apague. Por otro lado, nuestra capacidad para observar, comprender y reflexionar sobre este cosmos nos otorga una importancia única. Somos,
Hasta donde sabemos, los únicos seres en el universo que pueden preguntarse sobre su propio lugar en él. Esta dualidad nos invita a adoptar una perspectiva equilibrada. Podemos aceptar nuestra insignificancia en el gran esquema del universo sin caer en el nihilismo, reconociendo que nuestra existencia tiene valor precisamente porque es efímera. Al mismo tiempo, podemos celebrar nuestra importancia como observadores conscientes del cosmos, sabiendo que nuestra capacidad para preguntar, explorar y crear nos convierte en participantes activos en la historia del universo. Enfrentando lo inevitable. En última instancia, la muerte del Sol nos enseña que enfrentar lo inevitable no significa resignarse, sino encontrar significado en medio de la incertidumbre. Saber que el Sol eventualmente morirá no debe llenarnos de desesperación, sino inspirarnos a vivir con propósito y gratitud. Nos recuerda que, aunque todo tiene un final, el viaje en sí es lo que da sentido a la existencia. Al reflexionar sobre la mortalidad cósmica, podemos aprender a abrazar la paradoja de nuestra condición humana. Somos seres frágiles y efímeros, pero también portadores de una chispa de infinito que puede iluminar el cosmos. Datos curiosos e interesantes sobre el futuro del Sol y el Sistema Solar. Más allá de las proyecciones científicas y las reflexiones filosóficas sobre la muerte del Sol, existen numerosos datos curiosos y fascinantes que ofrecen una perspectiva más rica y detallada sobre este proceso. Desde eventos astronómicos espectaculares hasta sorprendentes interacciones entre los cuerpos celestes, estos detalles nos ayudan a comprender mejor el drama cósmico que se desarrollará en el Sistema Solar durante los próximos milenios. 1. El Sol perderá masa antes de convertirse en una gigante roja. Uno de los aspectos menos conocidos de la evolución del Sol es que comenzará a perder masa mucho antes de alcanzar su fase de gigante roja. Durante los próximos miles de millones de años, el Sol emitirá vientos solares más intensos, expulsando partículas de gas y polvo hacia el espacio. Se estima que perderá aproximadamente un tercio de su masa total antes de completar su transformación. Este fenómeno tendrá un efecto interesante en las órbitas de los planetas. A medida que el Sol pierda masa, su gravedad disminuirá, lo que hará que los planetas migren hacia órbitas más amplias. Por ejemplo, la Tierra podría alejarse del Sol unos 150 millones de kilómetros adicionales, aunque esto no será suficiente para salvarla de las temperaturas extremas provocadas por la expansión solar. 2. El color del Sol cambiará drásticamente. Hoy en día, percibimos al Sol como una estrella amarilla brillante, pero su apariencia cambiará radicalmente a medida que se convierta en una gigante roja. Durante esta fase, su superficie se enfriará ligeramente, haciendo que emita una luz más rojiza. Desde la perspectiva de un observador en la Tierra, si es que todavía existieran, el Sol aparecería como una enorme bola anaranjada o rojiza que ocuparía una porción significativa del cielo. Este cambio de color no solo sería visualmente impresionante, sino que también reflejaría las transformaciones internas y externas que estarán ocurriendo en la estrella. 3. Las nebulosas planetarias, joyas cósmicas efímeras. Cuando el Sol expulse sus capas externas durante su transición a una enana blanca, estas formarán una nebulosa planetaria, una de las estructuras más bellas y efímeras del cosmos. Estas nebulosas, compuestas de gas ionizado y polvo, brillarán intensamente durante decenas de miles de años antes de disiparse en el espacio. Lo curioso es que cada nebulosa planetaria tiene un patrón único, determinado por factores como la masa y la rotación de la estrella progenitora. En el caso del Sol, su nebulosa planetaria podría exhibir formas intrincadas, como anillos, burbujas o remolinos, iluminados por la luz ultravioleta de la enana blanca central. 4. La enana blanca del Sol será más pesada que la Tierra. Aunque la enana blanca resultante del colapso del Sol tendrá aproximadamente el tamaño de la Tierra, su masa será mucho mayor. Se estima que contendrá alrededor de la mitad de la masa actual del Sol, lo que la hará increíblemente densa. Para ponerlo en perspectiva, un terrón de azúcar hecho del material de una enana blanca pesaría aproximadamente 1 millón de toneladas. Esta densidad extrema se debe al fenómeno de degeneración de electrones, en el que las partículas subatómicas se comprimen hasta el límite permitido por las leyes de la física cuántica. 5. El Sol nunca explotará como una supernova.
A diferencia de las estrellas masivas, que terminan sus vidas en explosiones cataclísmicas conocidas como supernovas, el Sol no tiene suficiente masa para experimentar este destino espectacular. Las supernovas ocurren cuando las estrellas masivas colapsan bajo su propia gravedad, liberando una cantidad de energía equivalente a la de toda una galaxia durante un breve periodo. El Sol, en cambio, morirá de manera mucho más tranquila, convirtiéndose en una enana blanca tras expulsar sus capas externas. Aunque esta transición será dramática para el sistema solar, no generará una explosión visible a distancias interestelares. 6. El Sol ya ha quemado la mitad de su combustible. Aunque el Sol tiene una vida útil estimada de 10.000 millones de años, ya ha consumido aproximadamente la mitad de su hidrógeno en el núcleo. Esto significa que estamos en la mitad de su existencia como estrella de secuencia principal. Durante los próximos 5.000 millones de años, el Sol seguirá fusionando hidrógeno en helio, pero su luminosidad aumentará gradualmente debido a cambios en su estructura interna. Se estima que dentro de 1-2.000 millones de años, el aumento de la radiación solar ya habrá hecho que la Tierra sea inhabitable, incluso antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. 7. Los planetas exteriores podrían beneficiarse temporalmente. Aunque el destino de los planetas interiores es sombrío, los planetas exteriores, como Júpiter, Saturno y sus lunas, podrían experimentar un breve periodo de condiciones más favorables durante la fase de gigante roja. La intensificación de la radiación solar podría calentar las lunas heladas de estos planetas, como Europa y Encélado, potencialmente derritiendo sus océanos subterráneos y creando condiciones que podrían ser propicias para la vida. Sin embargo, este renacimiento sería efímero, ya que la radiación intensa eventualmente evaporaría cualquier agua restante. 8. El Sol dejará un rastro químico en el cosmos. Cuando el Sol expulse sus capas externas para formar una nebulosa planetaria, dispersará elementos pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro en el espacio interestelar. Estos elementos, forjados en el núcleo del Sol durante sus fases de fusión nuclear, enriquecerán el medio circundante y servirán como bloques de construcción para futuras generaciones de estrellas y planetas. De hecho, muchos de los elementos que componen la Tierra y nuestros propios cuerpos fueron creados en las entrañas de estrellas antiguas que murieron hace miles de millones de años. Así, la muerte del Sol continuará este ciclo cósmico de creación y destrucción. 9. El Sol podría engullir a la Tierra, pero no necesariamente. El destino exacto de la Tierra durante la fase de gigante roja del Sol sigue siendo objeto de debate científico. Algunos modelos sugieren que el Sol podría expandirse lo suficiente como para englobar completamente la órbita de la Tierra, destruyendo el planeta en el proceso. Otros estudios indican que la pérdida de masa del Sol podría hacer que la Tierra migre hacia una órbita más amplia, permitiéndole evitar ser consumida. Sin embargo, incluso si la Tierra logra sobrevivir físicamente, las temperaturas extremas y la pérdida de atmósfera harán que sea inhabitable mucho antes de que el Sol alcance su tamaño máximo. 10. El Sol no será la primera estrella en morir en nuestra galaxia. Aunque la muerte del Sol será un evento monumental para nosotros, es importante recordar que no será un fenómeno único en la Vía Láctea. Se estima que cada año, unas 10 estrellas similares al Sol llegan al final de sus vidas en nuestra galaxia, convirtiéndose en enanas blancas después de pasar por la fase de gigante roja. Esto significa que, incluso en el momento en que el Sol se apague, miles de millones de otras estrellas seguirán brillando en el cosmos, perpetuando el ciclo eterno de nacimiento, vida y muerte estelar. Estos datos curiosos e interesantes no solo enriquecen nuestra comprensión del futuro del Sol y el sistema solar, sino que también nos recuerdan la complejidad y la belleza del universo. Desde los cambios sutiles en la apariencia del Sol hasta las transformaciones dramáticas que afectarán a los planetas, cada detalle nos invita a maravillarnos ante la danza cósmica que se desarrollará en los próximos milenios. Conclusión: el futuro del sistema solar y nuestra perspectiva cósmica. El destino del Sol, por ende, del sistema solar, es un recordatorio poderoso de la impermanencia inherente a todas las cosas en el universo. Aunque la muerte del Sol está programada para ocurrir en un futuro extremadamente lejano, su inevitabilidad nos obliga a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos y el significado de nuestra existencia frente a fuerzas cósmicas que escapan a nuestro control.
Este documental ha explorado las diversas etapas del declive del Sol, desde su transformación en una gigante roja hasta su colapso final como una enana blanca, destacando cómo estos procesos alterarán drásticamente el sistema solar y pondrán fin a la habitabilidad de la Tierra. Sin embargo, más allá de los detalles científicos, esta narrativa también nos invita a contemplar temas más profundos, como la mortalidad cósmica, la fragilidad de la vida y la búsqueda de significado en un universo en constante cambio. Revisando los puntos clave. El Sol, nuestra estrella más cercana y vital para la existencia de la vida en la Tierra, seguirá su curso natural hacia la extinción dentro de aproximadamente 5.000 millones de años. Este proceso comenzará cuando el hidrógeno en su núcleo se agote, lo que desencadenará una serie de transformaciones que incluyen su expansión como una gigante roja, la expulsión de sus capas externas en forma de nebulosa planetaria y, finalmente, su colapso en una enana blanca. Durante esta transición, el Sol no solo cambiará drásticamente en tamaño y composición, sino que también alterará irremediablemente las condiciones del sistema solar. Los planetas interiores, como Mercurio, Venus y probablemente la Tierra, enfrentarán destinos catastróficos, mientras que los cuerpos exteriores experimentarán cambios significativos en sus órbitas y atmósferas. Para la Tierra, el impacto será devastador. Las temperaturas extremas, la evaporación de los océanos, la descomposición de la atmósfera y la posible destrucción física del planeta marcarán el fin de cualquier posibilidad de habitabilidad. Sin embargo, este escenario también nos obliga a considerar estrategias para la supervivencia de la humanidad, como la colonización de otros planetas, la ingeniería estelar o la adaptación biológica y tecnológica. Aunque estas soluciones son especulativas y presentan desafíos enormes, representan nuestra capacidad para imaginar y trabajar hacia un futuro más allá de los confines de nuestro planeta natal. Reflexiones finales: la belleza de lo efímero y lo eterno. La muerte del Sol no es simplemente un evento astronómico, es una meditación sobre la naturaleza de la existencia misma. Nos recuerda que, aunque todo en el universo está destinado a cambiar y eventualmente desaparecer, estos procesos también son fuentes de creación y renovación. Las estrellas que mueren enriquecen el cosmos con elementos pesados que forman nuevos sistemas estelares y planetarios, perpetuando un ciclo eterno de nacimiento y destrucción. En este sentido, la mortalidad cósmica no es algo que debamos temer, sino algo que podemos abrazar como parte integral de la belleza del universo. Desde una perspectiva filosófica, la inevitabilidad de la muerte del Sol nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos lo inevitable en nuestras propias vidas. Nos recuerda que, aunque nuestra existencia es efímera, el valor reside en cómo elegimos vivir mientras tenemos la oportunidad. La conciencia de la mortalidad, ya sea personal o cósmica, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, impulsándonos a priorizar lo que realmente importa y a buscar trascendencia en nuestras acciones y legados. Una invitación a la maravilla y la exploración. Finalmente, este documental busca inspirar una mayor apreciación por el cosmos y nuestra conexión con él. Al comprender el destino del Sol y el sistema solar, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestra responsabilidad como custodios de la Tierra y como exploradores del universo. La ciencia nos ha dado las herramientas para desentrañar los misterios del cosmos, pero también nos ha mostrado cuán pequeño y frágil es nuestro lugar en él. Esta dualidad entre lo insignificante y lo extraordinario es lo que hace que la exploración del universo sea tan fascinante y significativa. En última instancia, el futuro del sistema solar no es solo una historia sobre el fin de una estrella, sino también una invitación a maravillarnos ante la vastedad y la complejidad del cosmos. Nos recuerda que, aunque el Sol eventualmente se apague, su luz habrá iluminado el camino hacia un entendimiento más profundo de quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. Y quizás, en algún rincón distante del cosmos, la chispa de la vida que comenzó bajo la luz del Sol pueda encontrar un nuevo hogar, perpetuando el legado de una estrella que, aunque mortal, dejó una huella indeleble en el tejido del universo.